Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Estamos en marzo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas Profesor, noches. compañeros. Cuatro, 5, 8, 9. Bueno, listo. Aquí está tomando lista. ¿Vale? Mercedes. Listo. A ver, yo busco mis archivos. Listo. Entonces, estamos hablando anoche de lo que es la matriz DOFA. Listo, dentro del proceso de la planeación. Entonces, quedamos en que una matriz DOFA se hace a partir de un listado depurado donde se obtengan los elementos más importantes, más sobresalientes o más representativos de cada uno de estos cuatro. Por un lado, oportunidades, por el otro lado, amenazas, fortalezas y debilidades. En últimas, este proceso es la parte de pronto más fácil de trabajar dentro de la matriz. Lo difícil está en las estrategias que yo planteé para establecer cada una de las relaciones entre estas. Fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas. Ese es el trabajo un poco más complejo. ¿Listo? Entonces, por eso dijimos que en últimas lo que queremos con la matriz TOFA es responder esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para potenciar o aprovechar las fortalezas? Eso es lo que yo uso con una matriz. Saber cuáles son mis fortalezas, pero ¿qué debo hacer? ¿Qué estrategias debo hacer para poderlas potenciar o aprovecharlas?
pero a la vez reducir o prevenir el efecto de las debilidades. Las debilidades que tenemos internamente, ¿cómo las puedo prevenir? ¿Cómo las puedo reducir? ¿Cómo las puedo de pronto hasta suprimir? Para que en algún momento también se vuelvan una fortaleza. Pero aparte de eso, tengo que aprovechar las oportunidades que me da el medio, el contexto, y evadir hasta donde me sea posible con algunas estrategias o prever cuáles son los efectos que me van a traer las amenazas externas. Las respuestas a estas preguntas son propiamente las estrategias a definir. Entonces, las estrategias FO o estrategias de crecimiento, estas estrategias FO, fortaleza y oportunidades, tienen que ver con un crecimiento. Son las resultantes de aprovechar las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas que tenemos propias. Entonces, cogemos lo positivo del entorno y lo positivo que tenemos nosotros, los juntamos y con ellos construimos estrategias que nos ayuden a tener una posición que permita la expansión del sistema o de la institución. O por lo menos podamos entrar a fortalecernos para de esta manera poder alcanzar el logro de los propósitos. En cuanto a las dos, ¿sí?, debilidades y oportunidades, son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar todas esas debilidades internas que tenemos haciendo uso de las oportunidades. Entonces, todo lo que el medio me ofrece, ¿cómo lo aprovecho para de alguna manera superar todas esas debilidades internas que yo tengo? Haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno. Yo les doy un ejemplo así rapidísimo, por ejemplo, de una estrategia 2. La situación, una entidad paraeclesial, una fundación. Las fundaciones sufren por el recurso económico, ¿cierto? Entonces, las fundaciones sobreviven de donaciones, pero cuando las donaciones se agotan o se rebajan, entra la fundación en una situación de ¿y qué vamos a hacer? Hay una oportunidad que brinda las entidades del Estado o algunas entidades privadas. El Estado tiene muchos programas para ayudar a fundaciones, pero también hay instituciones que ofrecen ayudas. Entonces, yo salgo a buscar una estrategia. La estrategia es cómo generar convenios con instituciones del Estado o con instituciones. Esa es una estrategia. ¿Cómo genero yo un convenio con una institución privada o del Estado donde podamos obtener algunos recursos que nos ayuden para el sostenimiento? Entonces surge, por ejemplo, la vivienda y algunos bancos que tienen algunos planes para apoyar fundaciones. Surgen, por ejemplo, programas del Estado, donde hay programas que ayudan a la tercera edad, hay programas que para ayudar a niños con estudio, el bienestar familiar de pronto tiene algún programa. Esas oportunidades que da ese medio, el entorno, yo lo aprovecho y supero una debilidad que tengo, que es la económica. ¿Se dan cuenta? Ese es solo un ejemplo de una estrategia para yo poder sobrevivir superando mis debilidades. Las estrategias FAR son también de supervivencia y se refieren a las estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno aprovechando las fortalezas del sistema, de la entidad, de la institución a nivel interno. Es lo que yo tengo, ¿cómo lo aprovecho para minimizar esas amenazas? Y esta es la última, que son las estrategias DA, permite ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro dada una situación amenazante y débil, difícilmente superable. Entonces, estas estrategias, cuando tenemos debilidades internas y aparte no tenemos muchas amenazas, una de las estrategias es suspendamos este programa, suspendamos esta actividad, suspendamos esta proyección, hasta tanto superemos nuestras debilidades. Cuando ya hayamos superado nuestras debilidades, podríamos plantear
que la hagamos o no la hagamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay momentos en el cual uno tiene que renunciar a algunas cosas con tal de mantener la institución, con tal de mantener la empresa o lo que es la eclesía y la paraeclesía sobreviviendo. ¿Listo? Yo les doy una estrategia acá, yo les doy un ejemplo. Se los doy a partir de algo que yo personalmente viví. Cuando yo regresé a Medellín en junio del 2011, regresé porque me pidieron ser director de una fundación de niños. Pertenece a Vida en Acción. ¿Sí? Misericordia en Acción se llama la fundación. Cuando yo llegué, que me entregaron todo el proyecto, yo lo primero que pregunté fue los estados financieros. La situación económica era crítica. Crítica era crítica. Mejor dicho, sí, yo lo contaba lo crítico, era en el sentido de que habían algunos niños que tenían en una finca, en Sasaima, Casablanca. Eran 6 niños que tenían allá. Y los otros niños los tenían en Bogotá, en la casa, acá en Bogotá, que funciona ahí en el barrio Santa Isabel, acá en Bogotá. Eran como 18 niños. Y era tan crítica que nosotros no teníamos cómo pagarle a un cuidador el fin de semana en la finca. Entonces, nos teníamos que rotar nosotros. Entonces, yo me iba un fin de semana desde el viernes, sábado, domingo y regresaba el lunes para cuidar a los niños ese fin de semana ya en la finca. Y al otro fin de semana iba otro de los que trabajaba en la fundación. Y al otro domingo iba yo. Y al otro él, y al otro yo. Yo llevaba 3 meses así. Y yo estaba cansado, agotado, porque aparte que llegaba el lunes 8 o 9 de la mañana, iba a la casa, desayunaba, almorzaba, me tenía que ir para la fundación a atender cosas. Esa era una debilidad, no teníamos cómo pagar un cuidador, ¿sí? Aparte de eso teníamos muchas amenazas, por ejemplo, las amenazas es que en la finca esos niños eran terribles y hacían unas cosas, unos daños y nos estamos metiendo en problemas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como los niños permanecían mucho tiempo entre semanas solos en un cuarto, el peligro de que hubiesen tenido abusos entre ellos. Yo analicé toda esa situación, yo dije, no, la única estrategia ¿cuál es? Entreguemos esa finca. Me dijeron que no, le dije, si no entregan la finca yo no sigo trabajando, porque yo no me voy a seguir desgastando. ¿Para qué seguimos gastando plata en la finca con 6 niños cuando los podemos tener en Bogotá a todos juntos y atenderlos a todos? Nos economizamos el cuidador de semana de la finca, nos economizamos los gastos de transporte, ¿sí? Nos economizamos servicios, nos economizamos un poco de cosas y tenemos a los niños aquí cerca, los atendemos bien y el fin de semana tenemos cuidador acá. Entonces, la estrategia ¿cuál es? Entreguemos la finca. Que no, porque ese era un proyecto que había nacido en el corazón de Dios y que dije, pues puede nacer en el corazón de Dios, pero hasta el momento no se está sosteniendo. Entonces, no es viable, o sea, administrativamente no es viable. Hasta que logré convencerlos y nos trajimos a los 6 niños para acá y entregamos la finca. Automáticamente los gastos se bajaron y pudimos darles una mejor atención a los niños acá. Eso más de uno batalló y lloró, pero es una estrategia que tocaba tomar ahí mismo, plantearla y hacerla, ejecutarla. Porque si no, nos hubiéramos quemado todos, nos hubiéramos agotado todos rápidamente. Entonces, hay estrategias como esas que uno tiene que aprender a tomar en el momento clave, en el lugar clave. ¿Para qué? Para suprimir esas dificultades que tenemos y podernos enfocar en otras cosas donde podemos ser fuertes y podemos ayudar al cumplimiento de los objetivos. Entonces, eso como para darles un ejemplo. Entonces, tenemos las oportunidades, amenazas, debilidades, y aquí en el centro tienen que aparecer las estrategias. ¿Listo? Ese es el formato que se utiliza para hacer una matriz doble.
¿Listo? No lo vayan a hacer, no se vayan a inventar otros formatos. ¿Listo? Háganlo así o háganlo así, miren. 1, 2, 3 casillas, 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 filas. ¿Sí? Aquí se enumeran las de mayor impacto, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Y aquí en el centro aparecen las estrategias. ¿Listo? Esa es la mejor manera que podamos trabajar la matriz DOFA. Ustedes tienen el formato ahí para que lo puedan trabajar. ¿Listo? Pasos para construir la matriz DOFA. Seguidamente a este paso habrá que jerarquizarlas según su importancia, aplicando instrumentos de selección de estrategias o las de jerarquía y prioridades, a fin de seleccionar las mejores estrategias y evaluarlas según su impacto, factibilidad, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada una de las estrategias que ponemos aquí, aquí y aquí, tenemos que jerarquizarlas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que empezar a darles un orden. ¿Cuál va a ser la primera que vamos a realizar? ¿Cuál es la segunda? Y que haya un orden. ¿Por qué? Porque no las vamos a poder ejecutar todas al tiempo. Lo ideal es que en cada una, haya mínimo 2 estrategias. 2, 4, 6, 8 estrategias. ¿Sí? Que si tenemos 8 estrategias, las podamos jerarquizar en cuál es el orden que mejor debemos trabajar. Estas estrategias servirán de base junto con las políticas de la institución para definir los lineamientos estratégicos, los programas y los proyectos, elementos estructurales del nuevo plan de desarrollo. Entonces, basados en esto, estas estrategias son las que cada año deberían servirnos para hacer el plan del siguiente año. ¿Por qué? Porque la matriz DOFA nos está dando elementos de saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué deberíamos hacer para mejorar. Y eso es lo que nos ayuda a plantear cada año el plan de trabajo. Si uno no hace este tipo de análisis, ¿sí? Para conocer qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué somos fuertes, en qué somos débiles, pues no sabemos nunca para dónde vamos a ir. Esto hace parte del diagnóstico para proyectarnos, pero hace parte de la evaluación para saber cómo vamos. ¿Sí? Hace parte de las dos. Estamos evaluando, pero a la vez nos sirve para proyectar. Entonces, ahí una vez más, cada una de las explicaciones de las diferentes estrategias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ese es el diagnóstico estratégico que debemos hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, solamente todo este material lo tenemos ahí en el cloud, ¿cierto? Y yo lo subí hoy, pero ya mañana lo paso a PDF y se lo subo. ¿Podemos dejar de perdonar? No. Ok. Listo. Entonces, direccionamiento estratégico. Cuando hablamos del direccionamiento estratégico, debemos evaluar. Miren, en el trabajo que ustedes van a hacer, ustedes no van a hacer una misión ni van a hacer una visión, sino la institución que ustedes vayan a trabajar ya tiene su misión y su visión. Lo que ustedes van a hacer es analizar si esa misión y esa visión cumple algunos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces las instituciones tienen visiones que no son alcanzables, que van a pasar los siglos de los siglos y no las van a alcanzar, no las van a lograr. ¿Listo? Entonces, hay que evaluarlo a la luz de varios factores que ya ahorita miramos. Entonces, cuando hablamos de la misión es la razón de ser, de la organización y especifica el rol funcional que ésta va a desempeñar en su entorno. La misión nos dice qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer dentro de nuestro entorno. ¿Cómo vamos a afectar nuestro entorno? Entonces, la misión es una declaración y esta declaración nos indica con claridad el alcance y dirección de las actividades de la
empresa o de la institución, de la iglesia. Toda misión, toda institución, iglesia o fundación, llámese como se llame, tiene una misión. La misión es la que determina qué es lo que hacer, cuál es la razón de ser de nosotros. Entonces, eso se establece por medio de una declaración que tiene que ser clara y concisa. ¿Sí? No, la misión no puede ser algo extenso, que nos perdamos en ella. No, tiene que ser algo bien determinado. Ahora, la misión luego la vamos a dividir en objetivos o en metas. Entonces, varias metas nos van a ayudar a alcanzar la misión. Entonces, proponemos varios objetivos que nos ayuden a alcanzar esa misión. Por eso la misión es un poco más general. Cuando la gerencia siente que la organización va a la deriva, debe volver a recoger su propósito. Y es bueno preguntarse, dentro de la misión, es bueno hacerse estas preguntas. ¿Qué desempeña la organización? ¿Para quién desempeña esta función la organización? ¿Cuál es mi negocio? En el caso nuestro, no es cuál es mi negocio, en el caso nuestro es cuál es mi objeto social, ¿sí? Que tiene que ver con parte de la función. Entonces, la función nuestra es llevar el evangelio de Cristo. Entonces, esa es la razón de ser de nosotros. ¿Quién es el cliente? En el caso nuestro, ¿quiénes son las personas a las cuales vamos a llegarle? Y hay que tener una población definida. Hay que saber a quiénes vamos a llegarle, de qué manera vamos a llegarles, ¿sí? ¿Qué valoran ellos? ¿Qué valora la gente de nosotros? Por eso, alguna vez yo preguntaba, no sé si acá en otro grupo, ¿qué tanto la gente del sector de nuestra iglesia nos conoce? ¿Qué concepto tienen de nosotros como iglesia? Si tienen un concepto positivo, ¿por qué muchos de los vecinos nuestros no van a la iglesia? Entonces, ¿qué valora? ¿Qué valora la gente de nosotros como institución? ¿Sí? Y estas últimas preguntas, pues obviamente no aplican para nosotros. ¿Cuál sería nuestro negocio? Nosotros no tenemos un negocio. Pero si lo planteamos desde una fundación, ahí sí tendríamos que preguntarnos no cuál será nuestro negocio, sino cuál será nuestro razón de ser, en el sentido, ¿vamos a atender niños? ¿Vamos a atender niñas? ¿Vamos a atender a la tercera edad? ¿Vamos a atender personas que sufren de cáncer? ¿Vamos a atender, qué sé yo, deportistas? ¿A quién vamos a atender? ¿Por qué? Porque una fundación se especializa en una población. No podemos atender a mucha gente a la vez. ¿Por qué? Porque nos perderíamos en muchas cosas y no haríamos lo que es. Entonces, ¿a quién vamos a atender? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Sí? ¿Cuál población concretamente como fundación vamos nosotros a atender? Y son cosas que debemos preguntarnos. La misión debe ser una descripción breve y concisa, lo que les decía, que proporciona un enfoque y dirección, es la que nos direcciona en el día a día. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos alcanzar en el día a día? Además, debe ser lo suficientemente específica para servir como punto de referencia y establecer prioridades. Sin embargo, al hacerla específica, no debe limitar las metas u objetivos. ¿Sí? Que las 3, 4, 5 metas u objetivos que tengamos nos permitan alcanzar esa misión. Si la ponemos muy específica, posiblemente no vamos a tener muchas metas. Entonces, que sea específica, pero que no nos limite las metas que podemos alcanzar. Debe construirse con la participación de todos los miembros de la organización. Y en eso es importante, si como institución permitimos la participación de todos dentro de la elaboración de la misión. La definición de la misión se debe orientar al mercado, no en términos de productos, ¿sí? Fabrico sillas o de tecnología, ¿sí? Procesamos químicos, ¿sí? En este caso, lo nuestro es que la definición de la misión en nuestras instituciones
en nuestras fundaciones y demás, debe orientarse a la población que nosotros queremos alcanzar. La misión se orienta a la población que queremos alcanzar. Una definición de la misión orientada al mercado describe el negocio en términos de satisfacción de las necesidades básicas de los clientes. Por ejemplo, Telecom se dedica al negocio de las comunicaciones y no al negocio de los teléfonos. Porque muchos confunden a Telecom con eso. Telecom no tiene negocio de teléfonos, sino es de comunicaciones. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene una razón de ser. ¿Sí? La razón de ser es que el evangelio se propague, que muchas personas escuchen del evangelio. ¿Listo? La razón de ser de la iglesia no es vender Biblia, no es vender libros, por eso no debemos distinguirnos, aunque lo podemos hacer. Aunque lo hacemos, pero no es la razón de ser nuestra. Simplemente es un complemento. Entonces, la misión debe identificarnos es en lo más sobresaliente e importante. ¿Sí? Porque si a nosotros nos reconocen porque no es que haya una librería buena y venden buenos libros, si nos reconocen solo por eso, pues ahí tenemos un problema. Pero la misión debe estar orientada a eso, a que en el medio nos identifiquen y nos conozcan por lo más representativos que somos. La definición de la misión debe ser realista y concreta. La definición de la misión debe ser motivante y no se debe definir en términos de realizar ventas u obtener utilidades. No, ahí en la misión no se habla de eso. La misión se habla del servicio que se presta, del beneficio que pueden alcanzar las personas. La misión va orientada a eso, no al mercado, no a las utilidades, sino en la misión se orienta a el beneficio que van a obtener las personas que lleguen a nuestra institución, que lleguen a nuestra iglesia, que lleguen a nuestra fundación. O sea, eso es una o las características de una misión. Por otro lado, la visión es un conjunto de ideas generales que nos van a ayudar a proveer el marco de referencia de lo que la organización quiere y espera hacer en el futuro. Definir la visión permite establecer el rumbo que desea lograr la organización en el futuro, el funcionamiento que quiere tener a largo plazo. ¿Listo? ¿Qué elementos integran una visión? Primero, su formulación es responsabilidad de todos en la organización. Segundo, tiene que haber una dimensión del tiempo. Aunque hoy en día no todas las visiones determinan un tiempo. Para el año 2025 pretendemos ser tal y tal cosa. Ya hay visiones que ya no se determinan así en el tiempo, pero que hay que evaluarlas periódicamente. Y además de eso debe ser integradora. ¿Sí? ¿En qué sentido? La visión debe ser apoyada y compartida por el grupo directivo, así como por todos los colaboradores de la organización. Que todos sepan cuál es la visión y que todos trabajen en pos de esa visión. La incorporación de la visión en la gestión de divulgación educativa entre todos los miembros de la organización debe convertirse en una tarea diaria y permanente de toda la estructura organizacional. Eso significa que constantemente debemos estarla enseñando para que las personas la puedan apropiar y sepan para dónde es que vamos. Y esta incorporación se logra por la consistencia entre la misión y los objetivos para lograrlo. Si trabajamos en buenos objetivos buscando que se alcance la misión es del día a día, lograremos completar la misión. ¿Cuál es el problema de algunas visiones que nosotros tenemos? Miren, si ustedes leen la visión de una iglesia, un ejemplo, la visión nuestra es que para el año 2020-30, digamos una iglesia local, ¿sí? Porque puede ser una denominación a nivel nacional que tenga eso como visión para toda la nación, ¿sí? Y tiene 400, 500 congregaciones y puede alcanzar esa visión general.
Pero resulta que cada iglesia regional debería tener una visión regional y cada iglesia local debería tener una visión local. Cosa que esas visiones locales, esas 450 visiones locales, ayuden a que se cumpla la visión regional o regionales. Y a su vez, el cumplir esas visiones regionales ayuda a cumplir la visión nacional. Pero el error es que cometemos muchas veces, y eso yo lo he compartido en algunos espacios con pastores y demás, y para algunos es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en términos espirituales, y está bien, porque somos espirituales. Pero cuando planteamos visiones, deberíamos ser más realistas. Entonces, una visión local de una iglesia que está aquí en el barrio La Alsacia, para darles un ejemplo, tiene como visión, para el año 2030, nuestra visión es alcanzar a Colombia para Cristo. ¿Ustedes creen que la iglesia del barrio La Alsacia va a lograr eso? Y como tiene esa visión, se van a desgastar toda la vida tratando de alcanzar esa visión y no lo van a lograr. Pero como tienen eso aquí en mente, que estamos llamados a ganarnos a Colombia para Cristo. Es más, algunas dicen ganarnos las naciones para Cristo, que es mucho más difícil de alcanzar. Por estar pensando en eso, se olvidan de lo local. Pero si nosotros pensáramos como cuerpo de Cristo, donde se dice, nosotros como iglesia local, nuestro propósito es alcanzar el barrio La Alsacia para Cristo. Y nos ponemos a trabajar en pos de esa visión. ¿Ustedes creen que es más alcanzable? Lógicamente que sí. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos, toda la visión, todos los objetivos se van a convertir en alcanzar esa visión. Pero como la tenemos tan amplia, entonces nos salimos del barrio y entonces empezamos a hacer cosas en el otro barrio, en el otro, en el otro, en el otro, y el barrio de Alsacia se nos olvida trabajar. ¿Por qué? Porque no es nuestra visión. Los vecinos nuestros no son nuestra visión. Los vecinos nuestros son los que están allá, en el otro extremo. No, si nosotros evaluáramos un poco esa razón de ser, ¿sí? Y nos dedicáramos un poco a lo que podemos hacer y trabajamos en pos de eso, podríamos alcanzar más cosas. ¿Sí, Jonathan Alexander? ¿Va a decir algo? Sí, profe, estaba escribiendo en el chat. A veces de pronto se confunde como la falta de objetividad con una fe gigante. Y es como una confusión que puede haber ahí en nosotros. Pues todos queremos iglesias grandes y ministerios influyentes y tal, pero a veces no se está aplicando el concepto de fe. Porque aparte la fe, pues también es un proceso que vamos de menos a más. Entonces, yo creo que tendríamos que reevaluar esa parte. Sí, señor. Claro, claro, eso es algo que todas las iglesias deberíamos trabajar. Por eso en el trabajo les pido perdón por no haberlo subido hoy, pero es que tuve un problema con unos informes que necesitamos de los estudiantes de Unisimes, pero me encontré con varias sorpresas. Y hay estudiantes que van perdiendo las 100 materias en el corte. Entonces hoy estamos tratando de resolver, y no es uno, fuera uno, no, tenemos varios que están graves. Entonces hoy no ocupamos todo el espacio tratando de resolver ese tema. Entonces mañana les subo el trabajo, y dentro del trabajo yo les voy a animar a que ustedes en la institución que escojan analicen esa misión y esa visión, y ustedes propongan desde ese análisis si realmente son una misión y una visión que sean alcanzables, que sean claras, ¿sí? Y plantear de pronto cómo se podría reevaluar una posible visión o misión nueva que ayudara a alcanzar los objetivos y que realmente podamos cumplirlos, que realmente todos caminemos en pos de eso, ¿sí? Que para mí eso es muy importante. Desde el punto de vista administrativo, para mí la visión es muy clara. ¿Por qué? Porque si no sabemos para dónde vamos, ¿sí? En concreto, o si lo que planteamos está muy lejano,
pues vamos a caminar, a hacer, pero nunca le vamos a apuntar a nada. Porque no sabemos realmente cuál es nuestro propósito. Y en 10 años evaluamos la misión y decimos, no, llevamos nosotros 10 años para alcanzar las naciones para Cristo. Tampoco. Además, por una razón, y ustedes me van a perdonar, y ahí sí, con todo el respeto yo se los voy a decir. Además que la misión de ninguna iglesia es ganarse a Colombia para Cristo, ni ganarse las naciones para Cristo. Ese no es el llamado que Dios nos hizo a nosotros realmente como iglesia. Como iglesia se nos hizo un llamado es ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero cuando se habla de naciones, en Mateo 28, 19, no se habla de las naciones como las conocemos hoy en día, sino se habla de etnias. Y entonces nosotros podemos tener aquí en Bogotá nomás tenemos varias naciones, tenemos varias etnias, tenemos varios grupos. Y dentro de eso, aquí nomás podemos hacer misiones nomás nosotros y alcanzar discípulos para Cristo. En ninguna parte de la Biblia se dice, vayan y gánense a todas las naciones para Cristo. Nos dice, hagan discípulos en todas las naciones. Ese es el llamado real. ¿Por qué? Porque como Dios es sabio y Él sabe que nosotros no estamos en capacidad de ganarnos todas las naciones para Cristo, pues nos dijo que en medio de esas naciones hagamos discípulos para Él. Y el propósito de la iglesia y la visión de la iglesia debe ser hacer discípulos para Cristo. Y ustedes vayan y miren en la práctica, son muy pocas las iglesias que hacen discípulos para Cristo. ¿Sí? En el sentido propio de ser discípulo. Sí se ganan personas, se forman personas, pero el proceso de discipulado como tal, como lo plantean las Escrituras, ahí es donde fallamos. Por eso es que debemos trabajar un poco en eso de la misión y visión dentro de las diferentes instituciones en las cuales estamos nosotros vinculados. La visión debe ser amplia y detallada. Amplia no en que sea extensa de palabras, no, sino amplia en el sentido de saber hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Pero a la vez detallada. Debe ser positiva y alentadora. Debe ser realista y posible. Debe ser consistente y debe ser difundida interna y externamente. Quiere decir que todos los que hacemos parte de la organización debemos conocerla, familiarizarnos con ella, identificarnos con ella y vivir para ella y por ella. Que todo lo que hacemos sea en pos de alcanzar esa visión, pero que también externamente se conozca qué es lo que nosotros queremos y hacia dónde queremos ir. La visión es la expresión más amplia y suficiente respecto a donde espera estar la organización en el largo plazo. Hablamos de un largo plazo de 10 años, tal vez. Para establecer una visión, las empresas o entidades deben tener en cuenta, pues nosotros no los clientes, pero sí las personas, porque para nosotros es importante las personas, los valores y principios que planteamos, pero que practicamos. El medio en el que opera la organización, es decir, el barrio donde estamos, en la ciudad donde estamos, dependiendo cuál es nuestro alcance. Entonces, eso es importante para nosotros, definir las personas que queremos alcanzar, cuáles son los valores y principios que nos identifican y con los cuales pretendemos impactar, y el medio en el cual se desenvuelve la organización. Por eso es muy claro, una iglesia que está en Ciudad Bolívar no va a funcionar ni va a tener el mismo medio que una que está en Suba o que está por los lados de Unicentro, ahí por la 127. ¿Por qué? Porque el contexto económico y social y hasta cultural es diferente. Uno se reúne en una iglesia en la 127 y todas las personas allá, uno necesita hasta como un bicho raro a veces, porque uno llega y la gente allá habla de una forma diferente. Y no porque sean más, sino porque su estilo de vida
es diferente y la forma de hablar. Uno llega a una iglesia de Ciudad Bolívar y allá el dialecto, la forma de hablar de las personas, de tratarse, es diferente. Y yo lo he experimentado muchísimas veces y me ha tocado hasta aprender. Me ha tocado hasta aprender muchas palabras. ¿Sí? Porque yo estuve en un colegio de Usaquén y los muchachos usaban unos términos y llegué a Ciudad Bolívar y utilizan otros. Y entonces yo aprendo las diferentes palabras. Hasta me aprendo las palabras. Ustedes me perdonan, pero en los colegios me toca vivir ese entorno y sin dejar de ser espiritual, muchas veces yo les digo, oiga, ¿cuántos MK hay acá? Me dicen, ¿por qué, profe? Digo, porque todos ustedes se tratan de MK. Porque parece que todos fueran MK. En cambio, yo voy a otro sector y no utilizan tanto esa palabra. ¿Y si saben a qué me refiero con MK, cierto? ¿Listo? Y entonces yo hablo, y hay sectores donde yo hablo. Por ejemplo, yo le digo a los muchachos, allá en USME, yo estaba en USME, y como son trabajos muchachos, en una reunión estaba con los padres, yo estaba con los padres y los muchachos, les dije, mire, en medio de todo, lo más importante para mí como docente es que cuando sus hijos tengan 25 años, algún día se acuerden y digan, ese viejo HP tenía razón. Y todos habíamos oído, ojo, HP quiere decir honorable profesor. Ese honorable profesor tenía razón. Bien, pero ustedes ya están pensando otra cosa. ¿Por qué? Porque ese es el contexto de ellos. Cada uno tiene su contexto. Uno tiene que aprender a expresarse con ellos de acuerdo a su contexto. ¿Sí? Y uno va a algunas iglesias a predicar y uno ve que las personas son diferentes, entonces uno como que su forma de hablar y todo cambia. A eso me refiero con que la visión de la institución cambia de acuerdo al medio y de acuerdo a las personas con las cuales trabajamos. Aunque no lo creamos, eso es muy importante. Eso es muy valioso cuando yo me identifico con la cultura de las personas, con su forma de hablar, con sus costumbres, ¿sí? Es muy necesario. Y eso dentro de la visión lo podemos tener un poco claro para saber a quién es que vamos a alcanzar realmente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Listo? Me alegra que todo esté claro. Espero que esté tan claro que el día que les pregunten el examen me lo sepan responder. Listo, mis hermanos, que descansen. Vayan en paz y no pequen más. Chao, profe. Gracias. Chao, Profe, compañeros. gracias. Profe, buenas noches.